De cierta forma no, como tal, no hay un balance al 100%, pero podríamos, con fines de que esto se entienda bien, decir que esto pues es un rango o un equilibrio, mejor dicho, un balance, ¿no? Y en el momento en el que el precio rompe ese rango, en el momento en el que el precio decide desequilibrar ese balance o generar un imbalance, es porque hubo una liquidez que en este caso ganó en contra de la otra, ¿no? En este caso, pues oferta de demanda, ¿no? Perdón, aquí demanda entre oferta y aquí pues oferta entre demanda, ¿no? Bueno, aquí oferta entre demanda, ¿no? Entonces, eh, el imbalance básicamente es eso, cuando existe esta ineficiencia y el precio rompe, nos genera una ruptura de esos rangos con fuerza. Y pues básicamente esto es como lo que les expliqué que era, miren qué bien se está dando, lo que era una zona de reacumulación. Por ejemplo, esto de aquí es una zona bueno, redistribución en el caso. Recuerden que acumulación es cuando compras, porque al final lo que buscas es acumular, 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 ¿no? Y una distribución como vendedor, pues tú puedes distribuir tus órdenes o tus puntos a diferentes personas en diferentes zonas, ¿no? Entonces, en este caso, eh, una redistribución es un ejemplo bastante bueno de lo que es un imbalance. De hecho, lo vamos a ver aquí. Este, esto de aquí es una redistribución, esto de aquí, ¿no? Si lo conocemos, es esto, recuerden, un movimiento así y un movimiento así, es una acumulación, ¿no? Un movimiento fuerte y se caracteriza básicamente por esta figura, ¿no? Entonces, en este caso el precio viene y nos genera eso, ¿no? De igual forma nos genera un mini rango interno, el precio al final rompe ese rango y bueno, nos genera aquí nuestro imbalance. Básicamente, un imbalance viene del tema de la mitigación. La mitigación, así como en el fractal, no sé si recuerdan que les dije que, por ejemplo, se puede considerar un fractal que, no sé, vamos a ponerlo a 15 minutos, se puede tomar en cuenta que un fractal está mitigado cuando viene el precio a tomar un retroceso por debajo del 50%, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos que es nuestro fractal, bueno, en este momento porque ya está, ¿no? Pero visualmente, si quisiéramos, por ejemplo, a ver, vamos a bajar esto. Y aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Tenemos esta formación y como les dije, un fractal ustedes lo pueden empezar a tomar para que tengan una mejor idea con base a una estructura muy clara visualmente. En este caso, pues se ve que tenemos una estructura y siempre es importante tomar los puntos más fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podríamos tener eh, 1, 2 y 3 fractales, ¿no? Pero en conjunto esto hacen un solo movimiento, ¿no? Sobre todo, por lo siguiente. Bien, vamos a ver, vamos a reproducir. Hoy, como rápido. Aquí, ¿no? Recuerden, la base de cualquier estructura es generar altos más altos y bajos más altos, ¿no? Conforme a la estructura. Pero en este caso, pues el precio tendría que seguir subiendo. En el momento en el que el precio, pues, hace esto, quiere decir que, pues, ya hay un rompimiento. Obviamente aquí está 15 minutos, pero se podría ver a 5 minutos perfectamente, ¿no? Pero como les decía, una mitigación de un fractal se puede tomar cuando se mitiga por debajo del 50%, ¿no? Incluso entre zonas más profundas. Pero de hecho, miren, aquí podríamos, para tener un punto más claro de mitigación, es lo que tenemos un fractal entero y el precio tiene que buscar alguna zona por debajo de ese 50%, ¿no? Dentro de este mismo ejercicio, tú puedes decir, ok, aquí, este es mi 50% de este fractal pues entero y voy a buscar un 50% en un fractal pues más pequeño, ¿no? En este caso, fíjense, nos marca justamente esta zona y justamente el precio viene y reacciona ahí. Obviamente te lo vamos a ver a temporales más pequeñas, pero la idea de una mitigación
es que, o de un imbalance mejor, tiene que venir, van de la mano, un imbalance, recuerden es esto, cuando se genera un desbalance del precio, y quedan órdenes aquí. En este caso, en este dibujo, hubo más liquidez de demanda, hubo más compras, y existió ese imbalance, y el precio tiene, o mejor dicho, busca mitigar las órdenes que quedaron pendientes. Recuerden que en estos puntos siempre van a haber 1 y 1000 órdenes por mitigar. Y por base de oferta y demanda, el mayor número de órdenes pendientes están en estas zonas, justamente, ¿no? Es oferta y demanda básica, ¿no? Entonces, tal cual la mitigación de un imbalance, mitigación habla de erradicar, de mitigar, de neutralizar. Entonces, básicamente la mitigación de un imbalance, hablando en figuras, se ve así. Cuando en una vela el precio retrocede y cierra ese ciclo, por ponerle una palabra. Por ejemplo, aquí la vela nos deja un espacio, un imbalance. ¿Cuál sería este imbalance o esta, visualmente, o esta figura? Tomamos como referencia esta, esta vela, la de aquí, y esta blanca de acá, ¿no? Un imbalance es esa diferencia, ese espacio entre nuestro inicio del desequilibrio y nuestro último intento de mitigación. Por ejemplo, aquí, esto si lo bajo a temporalidades, hoy que lo vamos a hacer, va a ser un pequeño rango, en el cual a partir de esta vela rompió y tuvo un retroceso. Este retroceso es un intento de mitigación. Posterior a esto, el precio vuelve a subir, ¿no? Y ese espacio lo vamos a conocer como vacíos de liquidez. Es liquidez. Que el precio, o imbalance, ¿no? Que el precio más adelante va a buscar mitigar. Aquí visualmente se podría decir que esto se mitigó correctamente. Y eso digo correctamente entre comillas, porque tomando en cuenta este tipo de análisis que hacemos de tomar nuestro fractal así, pues esta misma vela en temporales pequeñas va a tener otros fractales internos, por ejemplo esto, y realmente el 50% es otra cosa, ¿no? Miren, vamos a verlo aquí más a detalle, 5 minutos no se ve, vámonos a 1 minuto. Miren, esta es la figura que quería que vieran. Esto se ve bastante claro. Ven, aquí en 1 minuto es donde tú vas a poder ver los imbalances más claros. De hecho, pues por eso nosotros bajamos de temporalidad, porque entre menor temporalidad sea, es más preciso. Vean, aquí existe como tal un balance, ¿no? Las dos velas son del mismo tamaño, ¿no? Quiere decir que hay un balance, por así decirlo, ¿no? ¿Qué hace el precio? Sube, después retrocede, con esta mecha, y de ahí se dispara, ¿no? Este podría ser nuestro rango, ¿no? O nuestro balance. Posterior a esta vela existe el imbalance, ¿no? Entonces, a partir de ese imbalance hasta su primer intento de mitigación, se va a generar nuestra zona de imbalance, ¿no? El precio aquí retrocede y mitiga hasta aquí. Y vean, una vez más, ocupamos la regla del 50%, porque una vela, aunque tú la ves 1 minuto, no deja de ser un fractal en un time frame más pequeño. Recuerden que los fractales, al final de cuentas, son figuras y formas que repiten el proceso o el patrón en diferentes temporalidades o tamaños, ¿no? Entonces, aunque nosotros aquí vemos una vela de 1 minuto, pues a lo mejor si nos vamos a 15 segundos, a 10 segundos, a 1 segundo, vamos a ver todo un mundo de recorrido, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo, podríamos decir que aquí no está bien mitigado. ¿Por qué? Porque el retroceso no llegó por debajo del 50%. No sé si cuando van a tomar otras clases de trading o algún otro curso, han escuchado que las zonas de alta probabilidad, normalmente los puntos de entrada, siempre son el 50%, ¿no? Una entrada se puede tomar así, ¿no? En el punto de entrada o en el 50% de tus bloques que estés buscando, ¿no?
Eso del 50% pues no es más que esto, cubrir la zona del imbalance, ¿no? Entonces, el precio viene, mitiga aquí, pero no mitiga en su totalidad. Digamos que una mitigación correcta hubiera sido que el precio viniera hasta acá, ¿no? Hasta aquí. Mm, hasta aquí, ¿no? A cerrar el ciclo, digámoslo así. Se genera el imbalance y el precio viene y cierra el ciclo y se va. Esto podría ser una mitigación al 100% o correcta, digámoslo así. eh, y así es como se ve visualmente. Entonces, aquí, ¿cómo tomas tú el imbalance? Lo tomas de su último intento de mitigación hasta donde se genera el imbalance, vaya la redundancia, ¿no? Recuerden, balance y de aquí imbalance. Pues todo esto es nuestro imbalance. Último intento de mitigación. Y en teoría, siguiendo los conceptos, el precio buscaría mitigar esa zona. Ahora, van a haber varios casos en el cual tú puedas ver cómo el precio viene y llega al punto de entrada, llega aquí o llega a la mitad o viene y lo cierra por completo. Y en cualquiera de los casos, el precio se puede ir o se puede ir, ¿no? Entonces, aquí ya entra digámoslo, aquí ya entra esas características que como tú trader puedas tener. Por ejemplo, yo en lo personal, esta entrada, yo la tomaría así. Bueno, aquí, digamos, vamos a poner este stop loss. El stop loss siempre es por debajo de tu bloque que inició el movimiento, ¿no? O del bloque que inicia la zona que piensas que va a reaccionar, ¿no? Es por eso que eso de no poner stop loss y dejar correr es algo absurdo a mi parecer, porque pues o es esta zona y si no es esta zona es una zona más abajo. Sencillamente ponle stop loss y apertura otra operativa, ¿no? Fácil. Eso de no poner stop loss pues es un poco absurda a mi forma de, bueno, a mi parecer. Entonces, aquí en este caso el precio no cerró al 100%. Podríamos tomarlo como mitigación, pero a la vez no, porque en un futuro el precio más adelante puede venir a buscar la liquidez que quedó. Aún así, no obstante, no quiere decir que te genere una reacción, porque de hecho ve, el precio generó una reacción bastante buena y ve, a pesar de que generó una reacción bastante buena, más adelante vino a la zona del 50%, ¿no? Vamos a ver una vez más qué hace. Vino a buscar una zona más abajo. Y a partir de ahí creo que se fue. Sí, a partir de ahí se fue. Y ve, aquí podríamos tomar, o podríamos decir que fue una mitigación casi completa o completa realmente. Ve el espacio de imbalance, entre comillas, no es de aquí, sino es de aquí. Entonces es esto, ¿no? Pero ya es un cierre casi completo. Digamos lo que si pudiéramos ponerle un número gráfico, un número al gráfico, esto es 0 y esto es 100, esto es 50%, esto podría ser no sé, un 90% de profundidad, por ponerle un número, pues la mitigación ahí se generó correctamente. Entonces, el precio siempre va a buscar rellenar, mitigar, erradicar, neutralizar esos imbalances. Por ejemplo, acá también, una vez más, el precio se desarrolla, tenemos el rango, se desarrolla y nos deja imbalance. El imbalance en este caso se desarrolla desde nuestro último intento de mitigación. ¿Cuál es nuestro último intento de mitigación? Este retroceso, ¿no? Y ahora, aquí entra un papel muy curioso porque, bueno, aquí ya como trader tú puedes definir cuántos imbalances quieres tener o si los puedes tener uno solo. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, el precio vino, subió, mitigó, ¿no? O sea, mitigó esta vela al 100%, ven, aquí llegó casi a la profundidad, la mitigó. El precio sube, baja y cierra ciclos, ¿no? Y lo mismo. Aquí, digamos que hasta este punto de esta vela blanca estaban parejos. Hay un balance. En cuanto la vela blanca supera el tamaño, existe un imbalance. El precio viene y retestea aquí al punto de quiebre, ¿no? De donde se generó el imbalance. Ahí está. Esto está mitigado.
¿no? A partir del precio ahí genera un movimiento fuerte y no hace esos retrocesos de mitigación. ¿Cuáles podrían ser esos pequeños retrocesos de mitigación? Bueno, sí, este tipo, esta mecha de aquí y esta mecha de aquí, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Aquí tu imbalance, por ejemplo, lo podrías trazar aquí, como te dije, del último intento de mitigación hasta tu zona de donde se genera bueno, se generó el imbalance, ¿no? Donde ya no existió el balance en el precio, ¿no? Que podría ser de aquí a acá. Pero aquí ya entra, pues, tus reglas como trader. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo entraría así, porque es un stop loss ridículamente pequeño, es 2.2, pero conozco quién entraría, bueno, quién entraría así, tomaría en cuenta también estas velas de acá, porque al final esto es un breaker y es liquidez dentro de lo que cabe, esto es liquidez. Entonces, hay quien lo tomaría todo completo y entraría así. Pero también hay otra forma, que es aquí, a mi parecer, hay dos imbalances, que es este, de aquí, acá, y este de acá, de aquí, son dos. ¿Por qué? Bueno, porque si te das cuenta, esta es nuestra última vela de liquidez, el precio se desarrolla, pero nada viene a retroceder y nada mitiga esto, ¿no? Al contrario, el precio va y continúa subiendo. Y lo mismo aquí, nada retrocede, esta vela acá no tiene ni siquiera una mecha, todo esto aún es liquidez, aún tenemos un imbalance, ¿no? Eh, y acá, pues igual, esta vela de aquí no tiene un retroceso, no hay ninguna mitigación, todo esto es imbalance, ¿no? Entonces, esto es nuestro imbalance, todo esto, ¿no? Pero te digo, habrá quien lo podrías tomar como dos zonas, el breaker o el imbalance así tal cual, y listo, ¿no? El precio, como te digo, viene a rellenar, pero ve, justamente digámoslo así, ¿cómo es entrar? Aquí, bueno, puedes entrar en esta primera operativa, pero por pensar algo, no entraste y dices, híjole, ya se fue. Pues no, porque genera un imbalance y ese imbalance tarde que temprano el precio viene y lo busca. Y como te digo, puede venir a rellenarlo en un 100% o puede sencillamente llegar al punto e irse, ¿no? En este caso, vean, el precio incluso vino a esta zona, ¿no? Que esto en una estructura más pequeña, pues seguramente vamos a ver un imbalance bastante claro, ¿no? Es por eso que yo, para no complicarme, yo, lo que le recomiendo y lo que yo hago es, tal cual como les digo, es, tomo este punto de entrada, cubro todas las zonas, el breaker, cubro el imbalance, los imbalances, y sencillamente agarro el último bloque de esa zona. En este caso, esto, ¿no? Incluso también podrías tomar esto, pero a mí esto no tiene liquidez. Esto todavía tiene un poco de cara, pero aún así, mira, lo pones así. ¿Por qué? Porque es ridículamente pequeño. Al igual y si el stop loss fuera más grande, bueno, ya hablaríamos de otras perspectivas, ¿no? Que tomes dos entradas, que tomes el riesgo de tener un stop loss más pequeño, etcétera, pero aquí es ridículamente pequeño. Por ejemplo, aquí hay otro imbalance, ¿no? De aquí, acá. Todo esto es liquidez que el precio más adelante va a venir a buscar. Otro ejemplo es de aquí, acá, ¿no? Por eso ustedes van a ver siempre en mi gráfico zonas así marcadas, que en cuanto nosotros dejemos correr el gráfico, vamos a ver cómo se van mitigando y rellenando. Fíjense una vez más aquí, vean, el precio, hay un rango, ¿no? Hay un balance, se genera un imbalance y el precio viene y mitiga, ¿no? Casi al 100. Aún no se mitiga al 100%, genera esto, pero como te digo, el precio se puede ir aún así o más adelante puede venir, retroceder, mitigarlo e irse, ¿no? Por ejemplo, aquí, uno más. Tenemos rango,
se rompe el balance, por así decirlo, y el precio viene y rellena, mitiga. Justamente mitiga en la zona donde se generó el imbalance. ¡Pum! Y vuelve, digámoslo, a balancear, a neutralizar, a mitigar. Y de ahí el precio se va, ¿no? Vamos a dejar correr el precio y vamos a ver cómo va rellenando imbalances, cómo va generando nuevos. Puedo darle por ahí una pausa, vamos a ponerle una temporada de 1 minuto. Va a ser un poco lento esto, pero eso es importante entender. Por ejemplo, todos estos de aquí, todos estos es imbalance, 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 balance. Y tú dirás, si tienes tantos, ¿cómo sé cuál tomar? Ah, bueno, porque todo se basa con el mismo principio, ¿no? Eh, Oferta y demanda, y esto fuera un fractal, pues, ¿dónde están tus imbalances más importantes? En este caso, todos los que estén por debajo del 50%, pues este y este, esto, ¿no? Para más adelante vamos a ver lo que te ayuda a preliminar un poco mejor realmente cuál zona es. Pero vamos a darle play, vamos a ver que el precio corra. Pero bueno, hasta aquí más o menos queda la idea, el concepto de cómo es un imbalance y cómo funciona el precio. O sea, busca, de hecho, vean, vamos a ver, lo más seguro es que genere una reacción a estos puntos. Pero hasta aquí todo claro, ¿hay alguna duda? Para que un imbalance sea mitigado, debe ser con el 50%. Pues fíjate, mira, mm, sí y no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es lo mismo de acá, ¿no? Es este ejemplo de aquí. Digamos que no siempre, no siempre te van a cerrar así, o sea, no siempre te van a cerrar así. Muchas veces el precio va a llegar aquí, se va a ir, en este caso no. Podríamos decir que sí, un imbalance para que esté mitigado tiene que ser por debajo del 50, incluso un cierre casi total. Pero habrá veces que no por esperar ese imbalance, tú vas a no entrar. ¿Por qué? Porque el chiste del imbalance es que entiendes que toda esta zona es una zona con muchas órdenes, mucha liquidez y entre otras palabras, con una alta probabilidad de reacción, ¿no? Entonces, puede que el precio aquí, por ejemplo, te hubiera reaccionado, te hubiera dado unos 20 pips, pero más adelante al igual y retrocede, te rellena bien el imbalance y se va, ¿no? Pero por lo mientras, igual, si tú entraste aquí, si tú entras aquí, al menos te llevaste 20 pips. Y ya, y bueno, ya sin importar si se cerró o no el imbalance, pues te llevaste un profit, ¿no? Obviamente es importante ver que la mitigación sea por debajo del 50, o sea, en su totalidad, porque bueno, ahí empiezas a entender cosas, ¿no? Y obviamente la mejor forma de hacerlo esto es en temporales de 1 minuto. Por ejemplo, aquí teníamos rango, el precio genera un movimiento y aquí hay un imbalance, ¿no? Este es nuestro último intento de mitigación, todo esto es mi imbalance, ¿no? El precio puede venir, todo esto de aquí es el imbalance, puede venir el 50%, puede venir nada más el punto de entrada o puede venir cerrarlo y va a haber una reacción. Pero digamos lo que sí, de cierta forma, para que esté bien mitigado, tendría que haber una reacción mínimo al 50, ¿no? Por ejemplo, aquí vino una vez más y tuvo reacción, ¿no? Y digamos lo que si tú eres un poco estricto y dices, no, yo espero el 50%, pues mira, ¿qué crees? Lo que te decía, el precio te dio 20 pips, ya te dio 25 pips de entrada y tú te quedaste fuera, ¿no? Entonces, en este caso, yo prefiero meterme así, aunque tenga un stop loss más grande, y ya sin importar si el precio viene a mitigar aquí, o aquí, o aquí, al menos yo ya cubrí las tres zonas. ¿Me doy a entender?
Pues mira, vamos a ver si más adelante el precio viene y reacciona aquí a este imbalance. Que ojo, aunque no sea mitigado, no quiere decir que no vaya a reaccionar. Puede que reaccione, pero no quiere decir que la reacción sea grande, ¿no? Sea fuerte. Eso ya lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver conforme si ya cumplió su función o no. Pero bueno, y finalizamos este video.